Bendecidos y bendecidas de este maravilloso ministerio universal del Espíritu Vivificante. Les saluda su ministro Hernán Hernández de Bogotá, Colombia. El tema de hoy es Mateo 24. Vamos a analizar este capítulo que ha traído tanta controversia y tanta división entre los predicadores del día de hoy. Para nosotros poder entender todo lo que se dice en Mateo 24, tenemos que empezar a leer desde el 21 en adelante, porque de ahí desde el capítulo 21 en adelante es donde Jesús comienza su entrada triunfal a Jerusalén. Nosotros los lectores de la palabra sabemos que él entró a Jerusalén cuando era un niño, ¿cierto? Cuando fue a hacer sus votaciones, sus tefilot allí en el templo. Cuando ellos tenían 12 años ya podían ir, tocar el rollo, leer y bueno, en fin, se ponían el versículo en la frente y él fue cuando eso. Y aquí vemos cuando él hace su entrada ya triunfal a Jerusalén. Es una entrada triunfal que él comienza en el 21. La gente le tiende mantos en la parte delante, le tienden sus mantos, le tienden palmeras y le comienzan a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Este era un dicho judío. Los judíos eran las personas que más dichos tenían en aquel entonces. Por eso Jehová por allá dice: no se dirá más este dicho en Israel: los hijos comieron las uvas, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la entera. Entonces, mis amados, si nosotros no empezamos a leer desde el 21, no vamos a entender el 24. La entrada triunfal a Jerusalén, la purificación del templo, cuando agarró el látigo y corrió a los que vendían mercancía ahí, la maldición de la higuera estéril, parábola de los dos hijos, los labradores malvados, la parábola de la fiesta. Entonces él dice: por tanto os digo en el 21:43 que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ahí le está hablando a quién: a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, que eran los que llevaban el mando de la religión y la política. Se habían corrompido ya que hasta le prestaban el templo a los romanos para que se lo alquilaban el templo a los romanos para que los romanos hicieran sus sacrificios a su dios Sol. Eso usted lo puede encontrar en los libros de historia del primer siglo. Eso hay una corrupción tremenda en ese templo. Entonces ahí le pregunta sobre la resurrección, el gran mandamiento, y ahí viene aconteciendo en el 23, cuando él termina el 29, comienza a hablarle a los escribas y fariseos, estando ya dentro del templo. Comienza a decirle: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de estos profetas. Así que ustedes mismos dan testimonio contra ustedes mismos de que ustedes son hijos de los que mataron los profetas. Oiga, ellos eran hijos de los que mataron los profetas. Y esta era la causa por la cual Dios iba a traer toda esa gran tribulación sobre el pueblo de Israel. Ahora, por eso nosotros tenemos que entender que la gran tribulación no es para usted, mi amado, en pleno siglo XXI hoy, ni es para mí. ¿Por qué? Porque la gran tribulación era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué para el pueblo de Israel? Porque Jesús aquí se lo está diciendo. Que ellos mataron a los profetas, entonces Dios dice: vosotros también llenan la medida de sus padres. Entonces dice: por tanto yo les voy a enviar profetas, sabios, escribas, o sea, los apóstoles, entre ellos Esteban, y a uno de ellos crucificaréis, a otro azotaréis en la sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Esta es la causa por la cual va a venir la gran tribulación. Para que yo vengue de sobre vosotros
toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra desde Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. Eso usted lo puede encontrar allá en 2 Crónicas 24:20, cuando mataron a Zacarías allá en el altar. En el altar, miren, ni siquiera respetaron el altar y ahí lo mataron. Entonces, la gran tribulación iba a venir sobre ellos para Dios vengar toda esta sangre, desde Abel hasta Zacarías, que era el último de los profetas que ellos habían matado allí. Esa es la única causa por la cual Dios le iba a enviar una gran tribulación al pueblo de Israel. Por eso allá Daniel lo dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Israel, no sobre el pueblo gentil. ¿Qué culpa tiene usted y qué culpa tengo yo de que los judíos hayan empezado a matar gente, a matarse entre ellos mismos desde Abel hasta Zacarías? Usted y yo no tenemos por qué pagar por eso. Si Dios envía la tribulación, o si Dios enviara una tribulación, una gran tribulación, sobre todo el mundo entero, Dios sería un Dios injusto, porque estaría cobrando la sangre de toda esta gente sobre nosotros, que nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Y Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Entonces, esta es la única causa. Entonces dice el 36, 24, 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Oiga, aquí cierra el capítulo 23, lo cierra con estas palabras. Él diciendo que todo lo que acaba de decir, oiga, en el 36, 23 está diciendo que todo lo que acaba de decir va a venir sobre esta generación. Entonces comienza a hacer el lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y bueno, ya usted conoce el capítulo. He aquí vuestra casa va a ser dejada desierta. ¿Cuál es vuestra casa? No era la casa donde ellos vivían. Cuando él se refiere aquí a vuestra casa, se está refiriendo a la casa de Dios, o sea, al templo que había construido Salomón y después había reconstruido Esdras. Esdras y, bueno, no recuerdo el otro, después de la deportación de Babilonia. Porque desde ahora no me veréis más, oiga, hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este era un dicho judío. Entonces, dice el 24, cuando Jesús salió del templo, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que había dicho anteriormente, lo había dicho ¿dónde? Dentro del templo. ¿Cuántas personas le cabían al templo? Aproximadamente 5.000 personas le cabían al templo. Entonces, cuando Jesús salió del templo y se iba, los discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí donde, en el templo, piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí se fueron caminando. Estando en el monte de los olivos, los discípulos, los 12, solamente con él, ya ahí no había gente, no había fariseo, no había escriba, no había saduceo. Entonces el capítulo 24 Jesús se lo está diciendo única y exclusivamente a los 12 apóstoles, y son ellos los que están escuchándolo, no hay más gente por allí escuchándolo. Entonces, estando sentados en el monte, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, que señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y aquí es donde él empieza a decirles, ¿cierto?, todos los acontecimientos que van a ocurrir, porque ellos venían preocupados. Y bueno, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo es que va a cobrar la sangre desde Abel hasta ahora? ¿Y cuándo es que Jerusalén va a quedar desierta? ¿Y cuándo es que vuestras mujeres van a ser traspasadas de espada? Y no, para nosotros saber. Entonces el Señor les comienza a decir en el 23:4. Respondiendo Jesús dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Él le está hablando es a ellos, a esa generación.
Después que él se fuera, iban a venir varios ahí a Jerusalén haciéndose pasar por Cristo. Eso no es para usted ni es para mí. Aunque hoy en día la gente ha leído esta lectura, la han confundido y se disfrazan y se hacen pasar por Cristo. Bueno, eso es parte del doble cumplimiento de la Escritura. Pero en realidad, esta Escritura cuando se cumplió la primera vez, allí tuvo su fiel cumplimiento. Después de eso, ya es un doble, un triple cumplimiento que la gente ha querido apoderarse de esa Escritura para ellos querer hacer cumplir eso que ya se cumplió en esa época. Entonces, mis amados, él le comienza diciendo: mira que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y precisamente años después apareció por ahí Simón el mago diciendo que él era el Cristo, que el Espíritu Santo había reencarnado en él, que bueno, a ustedes pueden leer esto ya en los libros de historia. Esto es historia. Y tengo también un escrito por ahí larguísimo. A mí casi no me gusta enviar escritos, porque los escritos casi no lo leen. Pero tengo un escrito larguísimo por ahí donde están todos los falsos cristos que vinieron después que Jesús se fue. Inmediatamente después que Jesús se fue, a los 30 días de la Pascua, de la fiesta del aposento alto, a los 30 días exactos después del aposento alto, empezaron a salir falsos cristos, diciendo que Cristo había reencarnado en él, que tal, haciéndose pasar por Cristo. Y arrastraron gente, un poco de gente se fue atrás de ellos. ¿Por qué? Porque también hacían milagros, claro, por obra de Belcebú. Eso no es, era para que se cumpliera la palabra de Dios. Por ahí tengo un escrito, vamos a ver si lo consigo y se los envío, de todos los falsos cristos que vinieron. Y de los rumores de guerra que hacían en esa época, que se veían, que se escuchaban en esa época, rumores de guerra. Todo eso yo lo tengo por ahí escrito. Entonces dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin del qué? El fin del siglo. Eso es lo que está hablando aquí. El fin del siglo. Entonces no está hablando del fin del mundo, sino del fin del siglo. Bueno, el fin del siglo ya había llegado varias veces a Jerusalén. Si ustedes escuchan la enseñanza que yo tengo ya grabada, que se titula Cielos Nuevos y Tierra Nueva, y usted se va a dar cuenta que el fin del siglo había sucedido muchas veces en Israel. Para la mente judía el fin del siglo es un cambio de época, un cambio de cuando salieron del desierto y llegaron a la tierra prometida. Eso fue para ellos un fin del siglo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es para la mente judía, amados. Entonces nosotros quiero que analicemos aquí un escrito que se encuentra en Hechos, para que nosotros tengamos mayor claridad de lo que vamos a hablar o de lo que estamos hablando en esta hora. Mire lo que dice el libro de Hechos. Hechos 3:21. Mire lo que dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hay otras versiones que dicen que el cielo retenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Si usted analiza aquí, después que Jesús se fue, que una nube lo ocultó de sus ojos, y así como la nube lo ocultó de sus ojos, dice que así será su retorno. Entonces, mis amados, dice que el cielo lo tenía que retener hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo fueron la restauración de todas las cosas? Bueno, sencillamente cuando el templo fue derrumbado, se acabó el sacrificio continuo, allá como dice Daniel, hará cesar el continuo sacrificio, la ofrenda continua. Allí comenzó la restauración de todas las cosas. Hasta el día de hoy, nosotros, usted y yo, amados, somos encargados de restaurar todas las cosas, restaurar esa mala enseñanza que nos han venido dando. Jesucristo vino y puso el fundamento, puso la piedra. Él es la piedra, Él se puso a sí mismo, nos dio ejemplo,
venció al enemigo, así dice la palabra, lo destruyó por medio de la muerte. Nos dejó todo facilito, ya el trabajo que nosotros tenemos que hacer es facilito. Solamente seguir restaurando este mensaje original. No como lo agarraron los líderes religiosos y lo tergiversaron el mensaje original. Porque vuelvo y repito, esas palabras eran únicas y exclusivamente para los apóstoles. Esas palabras no son ni para usted ni para mí. Esas palabras en Mateo 24 eran únicas y exclusivamente Dios se las estaba diciendo, era a ellos, nada más que a ellos. Entonces, aquí vemos a Jesús hablando con los apóstoles, comentándole, mire lo que va a venir, esto es lo que espera. Entonces, si usted analiza bien allí en el 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, oiréis de guerra, se levantará nación contra nación, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de ¿qué? De dolores. ¿Dolores de qué? Dolores de parto, porque la vieja Jerusalén, al ser destruida, se tenía que desdoblar y parir la nueva Jerusalén, que es celestial. El templo tenía que ser destruido y se desdobla, y de ese templo iba a salir el templo celestial que no se puede palpar. Entonces, él le sigue comentando, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque ellos iban a mantener firme creyendo en Jesús y no iban a creer a todos esos falsos que se levantaron después que Él se fue. Muchos tropezarán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, ¿de qué? Hasta el fin de esa gran tribulación que iba a venir sobre ellos. El que persevera hasta el fin de esa gran tribulación va a ser salvo. ¿Salvo de qué? De esa gran tribulación que iba a venir. No va a morir ahí en esa gran tribulación. Va a morir después, de viejo, por allá en otro lado. Pero en esa gran tribulación no va a morir. Porque dice, ahí el que persevere será salvo. Y aquí la palabra salvo viene de la palabra griega souso, que quiere decir será rescatado. Oiga, souso será rescatado, será guardado desde la muerte allí en esa gran tribulación. Aquí no está hablando de la palabra griega soteria, que quiere decir salvación del alma. Entonces, ¿se da cuenta? Tenemos que analizar el original en que se dijeron las cosas. Dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se cumplió esto? Claro que se cumplió. El apóstol Pablo da testimonio de que esto se cumplió. Si usted lee allá en Colosenses, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está diciendo del evangelio que se predica en toda la creación que está bajo la tierra. Esto lo dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice aquí. Colosenses 2:23 creo que es. Vamos a buscarlo aquí. Colosenses 2. Bueno, vamos a ver si encontramos la cita y ya se la estamos mandando. No, es el 1:23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio, del cual habéis oído, que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui testigo. Entonces el Pablo está diciendo que él fue testigo, que el evangelio se predica bajo toda la creación. Entonces, ahí está, pues, hasta el final de la tierra se predicó, hasta el final del mundo conocido, porque ellos no podían ser juzgados, porque de pronto acá en América del Sur existían los incas, los mayas, y Pablo ni siquiera conocía a Pablo que ellos existían por acá. Sin embargo, él
estuvo predicando en todo el mundo conocido. Y si se le escapó a alguien, él dice en Romanos, ya una de las últimas cartas que él escribió, o la última carta que él escribió, dice Romanos 1:17, 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce y le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? A toda la creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oye, la creación no tiene excusa, porque Dios se lo reveló en las cosas que están hechas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces dice, continuando con el 24, después que se ha predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin del siglo del que ya ellos estaban hablando. El fin del siglo, el fin del acontecimiento, cuando el templo iba a ser derrumbado, la torre, la ciudad, los muros, todo iba a ser destruido. Se iba a acabar el sacrificio continuo y empezaría lo que el Señor le dijo a la samaritana: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ni en aquel templo ni en este monte. Entonces, estamos viviendo nosotros, amados, estamos viviendo nosotros una época más gloriosa que la de ellos, porque ahora el templo es usted y soy yo. Nosotros somos templo del Dios viviente. Eso lo dice la palabra. Entonces dice el 16, 24, 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Claro, huyan allá a los montes, a Pella, del otro lado del Jordán, y allá escóndanse y allá serán salvos. Salvos de esa gran tribulación que va a venir sobre todos los que se queden aquí encerrados en la ciudad. Recordemos que cuando eso se celebraba una fiesta, creo que era la fiesta de Sukkot, y venían judíos de todo el mundo, venían judíos a esa fiesta. Y Roma aprovechó que ellos estaban allí reunidos y los sitió. Por eso se acabó la comida, porque si ellos tenían comida para 25.000 personas normalmente, cuando eso habían 125.000 personas, por dar un ejemplo, ¿no? Aunque Flavio Josefo dice que mataron 1.100.000 judíos y se llevaron 997.000 más o menos cautivos, imagínese usted. Había demasiada gente en la ciudad celebrando las fiestas. Por eso la comida se les acabó. Y por eso las madres se comían a sus propios hijos. Usted puede leer esto en los libros de historia, léase la historia de Flavio Josefo, la historia de Tácito, historiador romano del primer siglo, para que usted vea cómo dice que corrían ríos de sangre por las calles de Jerusalén, y la sangre empapaba hasta la barriga de los caballos. Así lo describe Flavio Josefo. Eso fue una masacre, eso fue una gran tribulación jamás vista. Los judíos jamás habían visto tal masacre como la vieron en esa época. Por eso Jesús le dice: cual no ha habido ni la habrá, o sea, para ellos no la había habido. Ellos habían vivido masacre cuando Babilonia, cuando allá entraron y los masacraron, bueno, y quemaron el templo, pero ellos jamás habían visto una masacre como esta, ni jamás la volverán a ver. Era esta la mayor tribulación que ellos iban a vivir. Entonces los que estén huyan a Judea, láncense de azotea en azotea, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encinta. ¿Por qué de las que estén encinta? Porque una mujer encinta, ¿cómo va a salir corriéndole a los soldados romanos? Y si paren esos días, el niño les iba a servir de comida. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En día de reposo porque ellos no podían caminar más de 1 kilómetro, porque estaban quebrantando la ley y se hacían reo de juicio. Entonces esto no es para usted ni es para mí, esto era exclusivamente para ellos.
Dice, orad que vuestra huida no sea en invierno. En invierno, porque mire, con ese camino no estaban pavimentados los caminos, no estaban asfaltados, ¿cómo se iban a ir corriendo por esos caminos? Esto es únicamente y exclusivamente para los judíos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oiga, desde el principio del mundo ellos nunca habían vivido una tribulación como esta que iba a venir. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Por qué aquellos días serán acortados? Si usted lee Daniel, dice la Biblia que en Daniel se le demostraron, dice, son 1290 días. Pero si usted lee Apocalipsis, dice Apocalipsis, bienaventurado el que llegue a 1260 días. ¿Se le recortaron cuánto? 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque el calendario romano es un calendario cíclico que cada 3 años, creo, no recuerdo, cada 3 años o cada 7 años, tiene un año bisiesto que se le recorta 30 días, porque el calendario de ellos es lunar. Bueno, esto usted también lo puede investigar. Yo aquí le estoy dando un abreboca para que usted investigue. Usted no me cree a mí nada de lo que estoy diciendo. Usted vaya a la fuente y investigue. Vaya y investigue para que usted corrobore la información que yo le estoy dando. Y de casualidad en esos días, cuando se efectuó la gran tribulación, el calendario tenía 30 días menos. Entonces por eso los días fueron acortados. ¿Para qué? Para que los escogidos pudieran ser salvos. Por eso dice allá en Apocalipsis, bienaventurado el que llega a 1260 días. El que llega a 1260 días vivo, porque en esos días se iba a acabar la gran tribulación. En esos días se iba a acabar. Entonces si usted llegaba vivo a esa fecha, usted era bienaventurado. Porque de ahí en adelante, si usted moría, no tendría que descender directamente al Seol como los otros. No tendría que descender al Seol. Por eso nosotros hoy en día, claro que este es otro tema ya, lo que es la resurrección de los muertos. Nosotros hoy en día tenemos la esperanza que si nosotros morimos, inmediatamente vamos a la presencia de Cristo. No tenemos que ir a un lugar por allá a dormir, a esperar la resurrección, no. Pablo dice, ausentes del cuerpo y presentes a Cristo, amado. Así que esta es la esperanza que nosotros tenemos. Y esta esperanza no la tenían ellos, porque aún no había llegado la restauración de todas las cosas. Entonces sigue el 21, el 23. Entonces si alguno dijere, mira, allí está el Cristo, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Aquí se levantaron muchos, entre ellos el sumo sacerdote, que le decía a los judíos, no huyan de la ciudad, quédense aquí que Jehová nos va a librar. Jehová ha dicho que nos va a librar. Mentira, falsa profecía, porque ya estaba determinado la destrucción que iba a venir. Ya los he dicho antes, así que si os dicen, mira, aquí está en el desierto, no os salgáis, mira, están en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Cuál es el cuerpo muerto? Israel era el cuerpo muerto. ¿Y cuáles eran las águilas? Las águilas eran el ejército romano, que tenía una insignia de águila. Ellos llevaban una insignia de águila, las banderas eran una insignia de águila, y ellos tenían su insignia. Entonces donde quiera que estuviera un israelita, allí sí iba a llegar el ejército romano. Entonces si nosotros analizamos, o yo los invito más bien para que lean cómo el ejército una noche cantó la retirada. ¿Para qué fue esto? Para darle tiempo a que huyeran ellos al sitio llamado Pella, al otro lado del Jordán, y allá perseveraran hasta el fin del siglo, o hasta el fin de la gran tribulación.
Entonces, ni un cristiano de los que creyeron en Jesús pereció allí en esa gran tribulación. Todos los cristianos que creyeron escaparon y salvaron, porque ya Dios se lo había prometido también. Dios se lo había prometido diciéndole que ni un cabello de vuestra cabeza perecería. Ni un cabello de vuestra cabeza perecería allí, en esa gran tribulación. Años después, claro, tenía que perecer, como pereció Pedro, como pereció el uno y el otro. Pero en esa gran tribulación no iba a perecer ni un cabello de vuestra cabeza. Entonces nosotros escuchamos hoy que va a venir el fin, que va a venir el fin, que el fin se acerca. Yo estoy escuchando esto desde que era un niño. Porque la gente ha confundido ese versículo, fin del siglo, con fin del mundo. Esta es otra enseñanza que tengo por ahí para dar. El mundo sin fin, así se llama la enseñanza. Porque Dios dijo, generación viene, generación va, y la tierra permanece para siempre. Así que olvídese que esta tierra va a ser destruida. Olvídese de eso. Vaya sacándose esa idea de la mente. Entonces, continuando aquí, dice el 23, dice, no, 24. Así que si os dijeren, mirad, está en el campo, no, ya te lo leímos, porque como el relámpago que sale del 28, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ya yo expliqué esto, que las águilas era el ejército romano y el cuerpo muerto simplemente es el ejército romano, es las águilas, y el cuerpo muerto es Israel, mis amados. Bueno, entonces mire aquí lo que nosotros tenemos que ver, que era la generación para ellos. Hay personas que están esperando que se construya un tercer templo, que el Papa se siente allí, o que un hombre sabio se siente allí llamado el Anticristo y comienza a gobernar. No, mi amado, olvídese de eso. Jamás, escuche estas palabras, jamás se va a construir un tercer templo allí en Jerusalén, en el mismo sitio donde estaba este templo. Primero, porque ese sitio lo tienen ocupado los musulmanes. Con la mezquita de Omar está allí. Yo no creo que el señor Omar le vaya a vender esa mezquita. Y tercero, porque ya Dios construyó un templo hecho no de mano de hombre. Él prometió que jamás moraría en templos hechos por manos de hombre. Jamás. El templo de Dios es usted y soy yo, amado. No se ponga a creer que van a construir un tercer templo. Viva en paz, viva tranquilo, viva en esta hora consumada, viva en esta plenitud que Cristo nos ha dado a nosotros, viva en este conocimiento que le trae paz a su alma. Usted no está esperando que venga un anticristo, que se levante, que ya llegó la marca, que la vacuna del COVID es la marca. No, amado, deseche todo miedo. A nosotros ya nada de eso nos tiene por qué inquietar, porque ya nosotros sabemos que toda esta gran tribulación, todo esto se cumplió, el hombre de pecado, todo esto se cumplió ya, amado. Todo esto está cumplido. Jesucristo dijo allá en San Lucas 21:22, creo que es, dice, estos días son días de retribución para que se cumpla todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se cumplió en esos días. Es decir, en esa generación. Hablan de un rapto, entonces las personas no duermen tranquilas porque están allí esperando el rapto que va a llegar, que puede ser hoy, que puede ser mañana. No, mi amado, por favor. Usted y yo vamos a ser arrebatados en el momento que nos muramos. Usted se muere, inmediatamente usted es arrebatado a la presencia de Dios. Nerón persiguió a los judíos por 3 años y medio, y como se murió, siguió Vespasiano y después siguió Tito, hasta completar los 3 años y medio. Entonces nosotros tenemos que entender, mis amados, que esto era única y exclusivamente para los judíos. Esto no es para usted ni es para mí. Léase el escape de Flavio Josefo y usted se dará cuenta, mis amados. Todo lo que se cumplió allí.
Los evangelios, los 4 evangelios, hacen parte del Antiguo Testamento, por lo tanto los 4 evangelios también se cumplieron allí. ¿Se da cuenta usted por uno ignorar las cosas? Nosotros tenemos que tratar de ilustrarnos, de leer un poco más, leer historia. ¿Para qué? Para que no nos vengan con cuentos a atemorizar, a meternos miedo de que, ay, sí, mire, ahí está, ya salió por la televisión, el anticristo ya está listo. No, amado, viva tranquilo, viva en paz. Ya esto sucedió, Mateo 24 ya está cumplido en su totalidad. Usted lo que tiene es que vivir, guardarse en santidad y esperar su día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El último día que le toque aquí, en la tierra. Si usted lee, entonces muchos dicen, no, lo que pasa es que Apocalipsis fue escrito en el 120. Eso es mentira, amado. En el mismo Apocalipsis dice cuándo fue escrito. Dice la Biblia que el Apocalipsis fue escrito cuando el 6º rey estaba reinando sobre Jerusalén, el 6º rey romano, que Roma iba, de los 8 reyes que iba a poner Roma sobre Jerusalén, cuando Apocalipsis se escribió, estaba reinando el 6º. ¿Quién era el 6º? Bueno, el 6º era Agripa II. Por eso Apocalipsis dice, el 6º es, 5 de ellos han caído, o sea, 5 de ellos ya han muerto. El 6º es Agripa II, el que está reinando. El 7º vendrá y durará breve tiempo. ¿Quién fue el 7º? Vespasiano, cuando él entró. Y duró breve tiempo. ¿Por qué duró breve tiempo? Porque cuando eso se murió Nerón, no lo mataron. Y él tuvo que regresarse a Roma a tomar el cargo que le correspondía. Mientras él llegó, hubieron varios allá que se tomaron el poder, entre ellos Galba, Otto, Vitelio, esos 3, de los cuales también habla Daniel acerca de estos 3, pero no voy a tocar ese tema ahora. Entonces llegó allá y dejó a su hijo Tito encargado. Por eso Apocalipsis dice, el 8º también es uno de los 7. ¿Por qué? Porque Tito no venía a reinar, pero le tocó quedarse reinando porque su padre se devolvió a tomar el poder. Entonces ahí demuestra que Apocalipsis fue dictado, o Juan recibió esa revelación justo cuando estaba el 6º rey, que era Agripa II, el que le dijo a Pablo, por poco me persuades. También Apocalipsis dice que cuando él recibió esa revelación, el templo estaba en pie, porque le dice, ve y mide el templo. ¿Cómo te voy a mandar yo a medir una cosa a ti si no existe? Pero el patio no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles y ellos lo hollarán y lo pisotearán y bueno, todo ese capítulo que ya usted se sabe. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 70, cuando los gentiles, es decir, los romanos, entraron y pisotearon el templo y hicieron lo que hicieron y metieron allá la estatua de Nerón en el templo de Dios y lo adoraron como Dios. Allí se cumplió eso, mi amado. Entonces nosotros, mire, hermano, si nosotros analizamos la palabra que Pablo utiliza allí, es la palabra parusía, que quiere decir arribo o presencia. Esta presencia notable se hizo sentir allí en Jerusalén en el año 70. Vuelvo y repito, todo esto quedó escrito en los libros de historia. Se oyeron trompetas, se oían voces que salían y que decían, pueblo mío, salid de en medio de ella para que no seas destruido juntamente con ella. No como estas voces que salen ahora de tecnología con el proyecto HAR y todo esto. Cuando eso no existía tecnología. Por eso Mashiach tenía que venir, era en esa época que no existía tanta tecnología, porque si no hubieran dicho, no, esa es tecnología 5D o 3D o qué, 4D, qué sé yo. No, eso fue tecnología divina, voces, trompetas se escucharon. Si nosotros ignoramos la historia, estamos condenados a repetirla, amado. Estamos condenados a repetirla. No ignoremos la historia.
porque vamos a estar creyendo que va a venir algo, y resulta que ya sucedió. Por eso dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, si esa fue la tribulación de aquellos días, entonces quiere decir que la señal del Hijo del Hombre apareció inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Se dan cuenta, mi amado? Que esto encaja. Esto encaja. Entonces, cuando dice que todo esto vendrá sobre esta generación, él le dice a Caifás, desde ahora verás al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, si nosotros no creemos, ahí tenemos un error. Si no creemos que Él vino en ese siglo, tenemos un error, porque Él le dijo a los apóstoles, muchos de ustedes no van a morir. Algunos sí, pero otros no van a morir hasta que me hayan visto venir en gloria. Bueno, vamos a buscar a esa gente para ver dónde está. Tienen que estar por ahí. San Mateo 16, 28 y San Mateo 10, 23. Hay varias citas que hablan de esto, donde le dice, huyan, cuando los persigan de esta ciudad, huyan a la otra. De cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades cuando ya yo he venido. Entonces ellos tienen que andar recorriendo todas las ciudades, mis amados. Por favor, no seamos tan ignorantes. No le creamos al sistema religioso. Todos nosotros, la mayoría, sabemos que este invento de un arrebatamiento secreto, de un rapto que Dios se va a llevar, puede ser hoy o mañana, y se va a durar 7 años allá, y después van a venir con una varilla de hierro en la mano y van a reinar aquí en la tierra. Eso es un invento que lo inventaron por allá un tal Lacunza. Investíguenlo en la historia. Lacunza, en el año, no recuerdo si es 1600, bueno, después lo agarró John Nelson Darby, lo escribió en un libro, y después lo agarró Scofield y lo escribió en la Biblia Scofield, y todo el mundo repite eso sin saber de a dónde vino eso. Los cristianos del primer siglo, ellos estaban claros que Jesucristo vino a instalar el reino en esa época, para que se cumpliera todo lo que está escrito, porque en Daniel estaba escrito que en los días de aquellos reyes, ¿de cuáles reyes? De aquellos 10 reyes, de los 10 dedos de los pies de la estatua que vio Daniel allá en Babilonia. En los días de aquellos reyes, el Dios de los cielos vendrá y instalará su reino que no tendrá fin. Oiga, ¿cuáles eran esos reyes? En los días que Roma, que representa la parte de hierro en la estatua, los días que Roma tuviera 10 reyes aliados, en esos días, y resulta qué casualidad que en esos días que Roma tenía 10 reyes aliados, apareció un Mesías en el desierto. Por allá Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y apareció Juan diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y después aparece Cristo diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Él instaló su reino para que se cumpliera lo que está escrito, amado. Él instaló su reino en esos días, en los días de esos reyes. Ahí apareció. Entonces usted y yo estamos en el reino. Si usted analiza, la palabra reino aparece 189 veces en la Biblia. Y la palabra iglesia solamente aparece 82 veces. Y Jesús, de esas 82 veces, Jesús solamente habló 2 veces de la iglesia. Y habló muchísimas veces del reino. Quiere decir entonces que el reino, Dios vino y lo instaló para que nosotros reináramos en él. Entonces, por eso usted escucha expresiones tales como el día del Señor vendrá. Pedro escribió eso, el día del Señor vendrá, claro. ¿Por qué? Porque Pedro era judío y Pedro sabía que el día del Señor, los judíos le llamaban aquel día cuando él descendía sobre una nación o sobre un rey para hacerle juicio.
Por ejemplo, cuando él descendió a hacerle juicio a Babilonia, allí dice, el día del Señor vendrá sobre el rey de Babilonia. Entonces, si usted analiza Isaías 13, dice, 6 en adelante, dice, aullad porque cercano está el día de Jehová. Oiga, el día de Jehová. Esta expresión se encuentra muchas veces. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y fallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror y de angustia y de dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Oiga, lo mismo que se vio allá en San Mateo. La misma palabra que Jehová usa en el Antiguo Testamento, la usa Jesús en San Mateo. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo Jehová, amado, simplemente. Se asombrará cada uno al mirar a su compañero su rostro como de llama. He aquí el día de Jehová viene terrible, de indignación, de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella todos los pecadores. El día de Jehová sobre Babilonia. Este era un juicio que Dios le iba a hacer a Babilonia. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Oiga, el mismo lenguaje que Jesús utilizó en Mateo. ¿Será que son la misma persona, que hablan igual? Ahí como que hay algo raro. Entonces, mis amados, ya vimos que el día de Jehová vino sobre Babilonia, y Dios le dijo que las estrellas iban a caer de los cielos, que el sol no daría su resplandor, todo eso, y ocurrió eso literalmente. No ocurrió literalmente, porque el sol, la luna, las estrellas, la potencia de los cielos se refería a los poderes políticos, a los poderes religiosos que ellos tenían en ese momento. Esto fue una profecía para Babilonia y se cumplió. Dice el 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Oiga, imagínese usted. O sea que la tierra se movió de su lugar. Ya la tierra no está en el brazo de Orión. No, mis amados, esto era un lenguaje simbólico. Por eso Pedro dice, el día de Jehová vendrá y los cielos y la tierra pasarán. Porque él sabía que ya esto había acontecido varias veces en el Antiguo Testamento. Isaías 34:8, vamos allá, 34:8, aquí cuando Dios iba a hacerle juicio a los edomitas, también dice lo mismo. Aquí Dios le iba a hacer juicio a los edomitas y le da el mismo lenguaje, 34:8 dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribución. Oiga, retribución. Y allá en Lucas dice, porque estos días son días de retribución, para que se cumpla todo lo que está escrito. Y aquí la palabra retribución quiere decir lo que corresponde. En el pleito de Sión y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de día ni de noche, y perpetuamente arderá. Oiga, perpetuamente, o sea que eso tiene que estar ardiendo allá todavía. 34:4 dice, todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Oiga, el cielo se enrolló literalmente, no se enrolló literalmente. El día que Dios iba a cobrar venganza sobre Edom, simplemente Dios aplicó el mismo lenguaje simbólico. Cuando dice que el cielo se enrollará, se está refiriendo a los poderes políticos y religiosos que gobernaban la época. Por eso él dice allá en Mateo también lo mismo. Inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Todo el mismo lenguaje que Jehová usaba en el Antiguo Testamento, lo usa Jesús en el Nuevo. Pero no iba a ocurrir esto literalmente. Y hoy en día usted escucha gente diciendo que Jesucristo no ha venido porque el sol no se ha oscurecido ni las estrellas han caído. Eso es imposible, que una estrella caiga sobre la tierra. Todas las estrellas son más grandes que la tierra. El sol, que es una estrella de quinta categoría, es 1.400.000 veces más grande que la tierra, imagínese usted.
Eso es como tirar el infierno, el lago de fuego encima de un fósforo. Y hay estrellas de primera categoría como la Betelgeuse, que es 613 millones de veces más grande que el Sol. Imagínese usted una estrella esa cayendo sobre la Tierra. No, mi amado, este era un lenguaje simbólico. Sáquese esa película de terror de la mente, ya está bueno. Tanta basura que nos han metido por la televisión los líderes religiosos. Vamos a leer la Biblia y vamos a aplicarla tal cual como Jesús la dijo, mis amados. Les voy a dar otra evidencia de que los cielos cayeron y las estrellas se desvanecieron ya esto ocurrió varias veces. Ezequiel 32:7, cuando Dios iba a ejecutar juicio sobre los egipcios. Mire lo que dice: cuando te haya extinguido cubriré los cielos y haré estremecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado y la luna no dará su resplandor. Imagínese usted, cuando él iba a ejecutar juicio sobre Egipto, le dijo lo mismo, que la luna se iba a oscurecer, que las estrellas caerían de los cielos, que el sol no daría su resplandor. Imagínese. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Imagínese usted. Amado, esto cuando habla del día del Señor, el día del Señor para una mente judía es el día que el Señor ejecutaba juicio sobre alguien o sobre una nación. Entonces ya aquí hemos dejado suficiente evidencias, amado, de que los cielos y la tierra han pasado muchas veces. El día del Señor vendrá, por eso dijo Pedro, porque él sabía que el día del Señor había venido varias veces. Y cuando él escribió la carta, todavía el día del Señor no había llegado sobre Jerusalén para ser destruida, ya que Jerusalén era la gran ramera. Entonces, esto es un lenguaje literal, un lenguaje simbólico. No se ponga a esperar literalmente que esto ocurra, amado. Imagínense si la Biblia dice en Apocalipsis que Cristo se monta, viene cabalgando en un caballo con una espada en la boca y un tatuaje en la pierna. ¿Y usted cree que literalmente va a ocurrir así? No, mi amado, esto es pura simbología. Pura simbología. Ya el fin de los tiempos fueron consumados. El fin del siglo, el fin del aión, la palabra siglo, aión, tiempo determinado, ya eso fue consumado, y Pablo lo corrobora allá en Hebreos 1:2, cuando él dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cuáles eran los postreros días? Los postreros días eran aquellos cuando apareció el Hijo. Allí empezaron los postreros días. Él ha consumado toda su obra, mi amado. Por eso él dijo consumado es. Cuando dijo consumado es, ¿a qué se estaba refiriendo? Que estaba consumando los tiempos. Por eso él le dijo a los apóstoles: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿Por qué? Porque los tiempos ya estaban consumados y ellos no lo habían entendido. Tal vez lo entendieron mucho tiempo después. Hebreos 9:26, mire lo que dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos. ¿Cuándo es la consumación de los siglos? Ahora ¿cuándo? Ahora que Pablo está escribiendo esta carta. Se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Oiga, quitó el pecado del medio. Quitó el pecado del medio, amado. Entonces ya los tiempos fueron consumados. Y esto también lo habla Daniel allá. Si usted lee Daniel 9:27, usted va a entender que estamos ya en la eternidad. Usted y yo ya poseemos vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído a la palabra de Jesús. Y Jesús dijo: el que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Bueno, vida eterna es que usted se deshace de este cuerpo y usted sigue viviendo inmediatamente. Usted no se va a dormir
a esperar una resurrección futura, no. Los que se van a dormir a esperar una resurrección futura son los que no han creído, los que no tienen vida eterna. Pero usted y yo tenemos vida eterna. Usted y yo, si nos morimos, si salimos de este cuerpo, seguimos viviendo inmediatamente en la presencia de Dios. Eso es vida eterna, que ya tú no tienes que ir a esperar por allá una resurrección futura. No, mi amado, yo lo invito para que usted reine en vida. Ahora, ya el reino está instalado, comience a reinar en vida. Ah, pero a lo mejor usted no comienza a reinar en vida porque, como dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que hayan recibido la abundante gracia y el don de justicia. Ah, por eso es que usted no está reinando en vida, porque usted no ha recibido la abundante gracia y el don de justicia. Pero si usted hoy, al escuchar este mensaje, usted recibe la abundante gracia y el don de justicia, usted va a empezar a reinar en vida inmediatamente, amado. ¿Para qué nosotros vamos a querer reinar después de muerto? ¿Para qué usted va a necesitar una camioneta, una casa, después de muerto? ¿Para qué? No, usted tiene que reinar en vida ahora y aprovecharse de todas estas bendiciones y recibir la abundancia de la gracia y del don de justicia. De eso que habla Pablo y que él llama la multiforme sabiduría de Dios. Eso es lo que usted tiene que recibir, amado. Y dejemos ya tanta película de terror que nos han metido, que hay cristianos que yo los escucho, pobrecito, me da lástima, no duermen tranquilos porque el arrebatamiento va a ser hoy o mañana, o porque los hijos de ellos no se han zambullido en agua. Ay, si el arrebatamiento es mañana, los hijos míos no se han zambullido en agua y se van a perder, se van a ir para el lago del infierno. No, amado, descanse tranquilo. Descanse tranquilo, amado. Reine en vida, tenga paz en su corazón, reciba a Cristo, téngale fe, créale a Él, amados. Yo le voy a mandar unos versos aquí para que usted lo analice. Usted que todavía no ha escuchado esta enseñanza, analice los versos y usted saque sus propias conclusiones. Y créale a la palabra que dijo Jesús. Jesús dijo a sus apóstoles que Él iba a venir antes que alguno de ellos muriera. Y claro que vino. Siéntalo, Él está en su corazón. Usted no tiene que estar esperando a gente volando en las nubes y carros chocándose y aviones cayendo y un desastre. Eso es lo que el mundo espera. Y que se van a ir para el cielo volando sin ropa o con ropa, no sé cómo será. Y después a los 7 años van a regresar y van a estar reinando aquí en la tierra. Hombre, por favor, ¿dónde dice la Biblia eso, amado? Eso lo inventó ese tal Lacunza y después lo escribió John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo. Amado, yo creo que ya es hora de despertar del sueño. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Deja que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. ¿Alumbrados por qué? Por la palabra. La palabra es la que hace el trabajo en nosotros. La palabra es la que nos ilumina. La palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos engendra. La palabra es la que nos hace que nazcamos de nuevo. Así que, mis amados, ya les quiero dejar hasta aquí para terminar y quisiera que usted meditara en estas palabras. ¿Por qué? Porque ya es hora, amado, que salgamos de tanto engaño religioso en el que nos han metido. Y comience usted a reinar en vida. Reciba el don de la abundante gracia. Recíbalo en esta mañana. En el nombre de Jesús, créale a las palabras que dijo Jesús. No le crea las palabras que dijo cualquier religioso, amado. Así que les deseo bendiciones en esta hora.